Imagina a un joven universitario del siglo XIII. Es grande, corpulento, de familia noble y tan callado que sus compañeros, con esa crueldad típica de los estudiantes, le apodan el buey mudo. Ujú. Pero su maestro, un tal Alberto Magno, para el carro y lanza una profecía. Dice: «Llamáis a este el buey mudo, pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero». Vaya, no se equivocó. No, desde luego que no. Ese joven era Tomás de Aquino. Y hoy vamos a analizar a fondo la vida y, sobre todo, el pensamiento de una de las figuras más monumentales y a la vez complejas de la filosofía occidental. Sí, una figura clave para entender muchísimas cosas que vinieron después. Para ello, nos basamos en un conjunto de fuentes académicas y enciclopédicas. Nuestra misión es entender no solo quién fue, sino por qué ese intento suyo de unir la fe de Jerusalén con la razón de Atenas fue una auténtica bomba intelectual. Una bomba que sigue teniendo ecos hoy en día, sin duda. Vamos a empezar por el principio, porque su juventud parece sacada de una serie, de verdad. Nace sobre 1225 en el castillo de Rocaseca, en Italia. O sea, no era un cualquiera. Para nada. Pertenecía a una familia noble muy poderosa, y para él tenían un plan de vida perfectamente trazado: acabar como abad en la prestigiosa abadía de Montecassino. Claro, un puesto de poder inmenso, siguiendo los pasos de su tío. Exacto. Y ese es el primer gran giro de guión. La familia representa el poder, la tradición, el status quo de la orden benedictina. Claro. Pero Tomás va a estudiar a la Universidad de Nápoles y allí se topa con algo nuevo, algo que rompe los esquemas: los dominicos. Que eran radicalmente distintos. Totalmente. Era una orden mendicante, de frailes que vivían de la caridad, y su carisma era el estudio y la predicación. Un cambio, pues radical frente a la vida monástica y feudal de los benedictinos. Y a la familia, claro, esto no le hizo ni pizca de gracia. No. Pero su reacción fue desproporcionada, ¿no? Estamos hablando de un secuestro en toda regla. Sí. Por parte de su propia familia. Cuando se enteraron de que se iba a París con los dominicos, sus propios hermanos, que eran soldados, lo interceptaron en el camino. Vaya. Lo secuestraron y lo encerraron durante más de un año en uno de sus castillos. El objetivo era quebrarle la voluntad, que desistiera. Pero parece que no lo conocían muy bien. Firme, sino que las fuentes cuentan que aprovechó el cautiverio para estudiar a fondo la Biblia, la filosofía. Incluso daba clases a sus hermanas, ¿no? Eso es. Y la familia, ya desesperada, subió la apuesta. Y aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Llegan a contratar a una prostituta para que entre en su habitación. Sí, para seducirlo y que rompiera su voto de castidad, pensando que la humillación le haría abandonar. Es una anécdota que hasta Velázquez inmortalizó en un cuadro. Exacto. Y la leyenda dice que Tomás, lejos de ceder, agarró un tizón al rojo vivo de la chimenea y la expulsó de la habitación. Con un tizón ardiendo. Sí, y luego dibujó una cruz en la puerta. Se cuenta que después se le aparecieron dos ángeles que fortalecieron su voto de pureza para siempre. Desde luego no era una persona con la que quisieras discutir. Más allá de si los detalles son ciertos o no, la anécdota es un símbolo perfecto de esa voluntad inquebrantable que luego aplicaría a sus batallas intelectuales. Ya. Es la imagen de una persona con una convicción de hierro. Al final, fue su madre quien, viendo que era inútil, se rindió y le ayudó a escapar. Por una ventana, además. Por una ventana. Una huida de película. Y una vez libre, pone rumbo al epicentro intelectual de la Europa del siglo XIII, la Universidad de París. Y allí se encuentra con el problema de su tiempo. ¿El desembarco masivo de la obra completa de Aristóteles? Exacto. Es que es difícil para nosotros, hoy, calibrar la crisis que eso supuso. Hay que pensar que el edificio intelectual del cristianismo llevaba casi 1000 años construido sobre los cimientos de la filosofía de Platón, adaptada por San Agustín. Era una visión del mundo que encajaba muy bien, ¿no? Con el alma inmortal, un mundo sensible que es solo una sombra. Claro. Y de repente llega Aristóteles. Y llega con toda su fuerza, a través de traducciones del árabe y de comentaristas como Averroes. Y presenta una visión del mundo radicalmente distinta. Es un filósofo de lo concreto, de la experiencia, de la biología. Ofrecía una explicación del universo tan potente que parecía no necesitar ni a Dios ni la revelación. Un virus para muchos en la Iglesia. Sí, la reacción inicial fue de pánico, de prohibición. Y aquí entra Tomás, que a menudo se resume en esa idea de bautizar a Aristóteles. Él no vio una amenaza, sino una herramienta. Exactamente. Su idea central, que resume toda su obra, se condensa en una frase: Gratia non tollit maturam sed perfexit.
La gracia, o sea, la fe, no anula la naturaleza, la razón, sino que la perfecciona. Eso es. Para él, la verdad es una... porque su origen es Dios. Por tanto, razón y fe son dos caminos distintos, con métodos distintos, pero que tienen que llevar al mismo sitio. No puede haber contradicción. Vale, esto es clave. Vamos a desgranarlo, porque en teoría suena muy bien, pero ¿cómo se aplica? Por ejemplo, a la existencia de Dios. Antes de él estaba el famoso argumento ontológico de San Anselmo, que es un poco un trabalenguas mental, ¿no? Sí, es un argumento puramente conceptual, muy platónico. Anselmo decía, en resumen, que si podemos pensar en un ser perfecto, ese ser tiene que existir, porque existir es más perfecto que no existir. Es intentar demostrar a Dios a partir de la propia idea de Dios. Y a Tomás, que ya tenía el chip de Aristóteles, eso le sonaba a trampa. Él necesitaba pruebas del mundo real. Algo tangible. Exacto. Su punto de partida no es la mente, son los sentidos. No podemos demostrar la existencia de Dios partiendo de una idea, sino de sus efectos en el mundo que observamos. Del efecto a la causa. Y de ahí surgen sus famosas 5 vías. Todas comparten un principio lógico fundamental, ¿verdad? Sí, ese es el núcleo. Las 5 vías son variaciones sobre el mismo tema. La imposibilidad de una cadena infinita de causas hacia atrás. Es un argumento muy potente. O sea, no puedes tener una fila de fichas de dominó que se extiende infinitamente hacia atrás. Porque si fuera así, la primera ficha nunca habría caído. Y la que tienes delante, tampoco. Esa es la idea. Tiene que haber una primera ficha que no ha sido empujada por ninguna otra. Un primer motor inmóvil, lo llama él. Una primera causa incausada. Un ser que existe por sí mismo. Punto de origen. Y a eso, dice él, es a lo que llamamos Dios. Lo fascinante es el método. Está usando pura razón, lógica aristotélica, para establecer lo que él llama los preámbulos de la fe. Son verdades a las que, según él, cualquiera podría llegar, sea cristiano o no, solo con usar bien la cabeza. La fe luego viene a confirmar esto, pero la razón ya nos deja en la puerta. Y la forma en que lo hace, en sus obras como la Suma Teología, es de un rigor brutal. El método escolástico, sí, plantea una pregunta. Primero, expone con honestidad todos los argumentos a favor de la postura contraria. Ajá. Luego, presenta una opinión contraria, una cita de autoridad. Después, desarrolla su propia respuesta razonada. Y al final, lo más importante, refuta, uno por uno, todos los argumentos iniciales que había expuesto. Es un debate consigo mismo en papel. Impresionante. Un sistema diseñado para no dejar ningún cabo suelto. Un sistema de pensamiento total. Y esto no se queda solo en la metafísica. Me imagino que tiene implicaciones directas en cómo debemos vivir, en su ética. Por supuesto, para Tomás, como para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad, la beatitudo, pero él la perfecciona con la fe. Claro. La felicidad plena solo se alcanza en la otra vida, con la visión de Dios. Pero en esta vida nos acercamos a ella viviendo de forma virtuosa, y la guía para eso es la ley natural. Ley natural. Suena un poco abstracto. ¿Nacemos con un manual de instrucciones moral en la mente? No exactamente un manual, pero sí con la herramienta para descifrarlo, la razón. La ley natural es, dicho de forma sencilla, observando la naturaleza humana con la razón, podemos descubrir nuestras inclinaciones fundamentales. Por ejemplo, Pues, tenemos una inclinación a conservar la vida, a reproducirnos, a vivir en sociedad, a buscar la verdad. y de ahí deducimos normas morales. Correcto. El primer principio es evidente. Se debe hacer el bien y evitar el mal. A partir de ahí, deducimos que atentar contra la vida es malo, porque va contra nuestra inclinación natural. O que la mentira es mala. Porque va contra la inclinación a vivir en sociedad y buscar la verdad. Son principios universales, porque se basan en lo que significa ser humano. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve increíblemente actual. Las fuentes señalan que estos conceptos siguen siendo el núcleo de muchos debates hoy. Sí, y es sorprendente. Cuando hoy se debate si una ley es justa o injusta, en el fondo se está discutiendo si esa ley se alinea con un bien humano fundamental. Es una idea que viene directa de Tomás. Su insistencia en que una ley humana que contradice la ley natural no es verdadera ley. Sino corrupción de ley. Esa idea ha sido la base filosófica para criticar regímenes tiránicos durante siglos. Piensa en los debates sobre inteligencia artificial, cuando nos preguntamos si una IA debería tener derechos. Claro. Estamos volviendo a la pregunta de Tomás.
¿Existe una naturaleza de las cosas, de la que derivan principios éticos? Es el mismo debate. Totalmente. Su modelo de diálogo entre ciencia y religión, entre razón y fe, sigue siendo una referencia. Nos enseña a no tener miedo a la verdad, venga de donde venga. Y escribió una cantidad de obra demencial, en muy poco tiempo. Se dice que dictaba a la vez a varios secretarios. Una mente prodigiosa, sí. Pero el final de su vida es como poco desconcertante. Muy desconcertante. Sí, es uno de los episodios más enigmáticos. El 6 de diciembre de 1273, mientras celebraba misa en Nápoles, tuvo una experiencia. No sabemos qué fue. Un éxtasis, una revelación. Algo muy intenso. Pero lo que sí sabemos es que le cambió por completo. Salió de allí y nunca más volvió a escribir ni a dictar una sola palabra. Y estaba en mitad de su obra magna, la Summa Teología. La dejó inacabada. Inacabada. Su amigo y secretario, Reginaldo de Piperno, preocupado, le insistía para que retomara el trabajo. Y la respuesta de Tomás es impactante. ¿Qué le dijo? Le dijo: Reginaldo, no puedo. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto y me ha sido revelado. Paja. Todo ese edificio intelectual, toda esa catedral de la razón. Paja. ¿Es demoledor? Es un misterio profundo. Murió apenas 3 meses después, en marzo de 1274. El hombre que dedicó su vida a construir el sistema más racional para explicar la fe. Al final se encuentra con algo que desborda por completo la razón. Entonces, si intentamos sintetizarlo todo, ¿qué nos queda de Tomás de Aquino? Hemos visto al noble rebelde, al pensador que se atrevió a casar a Aristóteles con el Evangelio. Al arquitecto de un sistema que ha moldeado Occidente. Sí. Su legado es sobre todo una llamada a la integración valiente, a no tener miedo, a usar todas las herramientas que tenemos, la razón, la experiencia, los datos, y para el creyente, la fe. ¿Y su método? Y su método, un modelo de honestidad intelectual. Escucha a tu adversario, expón sus argumentos mejor que él mismo, y luego, con rigor, responde. En un mundo de polarización como el nuestro, solo eso ya es un legado inmenso. Y, para terminar, creo que el gran legado que nos dejan las fuentes es una paradoja fascinante. El hombre que construyó el sistema racional más imponente para explicar a Dios, al final lo considera paja. Frente a una experiencia que está más allá de la razón. Quizás esa es la síntesis final de Tomás de Aquino, una que nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Podría ser que la razón, por muy potente que sea, solo nos puede llevar hasta la puerta, pero que es incapaz de mostrarnos lo que hay dentro?